Buenos días, muchas gracias por su asistencia. Gracias también, José Miguel, por tu informe de coyuntura de la economía de Canarias en el tercer trimestre de 2025. Y vamos a proceder a su presentación técnica primero y luego haremos alguna valoración de los datos que presenta y no solamente eso, sino también eh, algo que tenga que ver con la coyuntura político-social y económica actual dentro de los distintos mensajes que vamos manteniendo de esta confederación y que ustedes agradecerles infinitamente que siempre se hacen eco de los mismos. Si te parece, José Miguel, comenzamos y vemos este informe. Muchas gracias, presidente. Buenos días a todos y a todos. Como último viernes de cada mes siguiente al trimestre cumplido, lo tenemos protocolizado de esa forma, porque ya tenemos, ahora en este momento tenemos prácticamente todos los datos actualizados del tercer trimestre del año, pues procederemos a establecer un informe de coyuntura que normalmente los terceros trimestres suelen ser de transición, pero nos hemos encontrado con aspectos interesantes, ya no solo en el ámbito de la economía internacional, que por supuesto eso ya los veníamos arrastrando a lo largo del verano, sino también en la nacional y la regional, y aprovechamos la coyuntura, nunca mejor expresado, para analizar pues aquellos niveles de gobierno, sobre todo en el ámbito regional y en el ámbito nacional, cuando hablan de presupuestos, porque obviamente ya en un tercer trimestre ya tenemos más o menos conformado cómo puede finalizar en sus principales macromagnitudes el Producto Interior Bruto en la región y a partir de ahí, pues entendiendo qué es lo que podría suceder, pues planificar todas las actividades económicas del 2026. Obviamente en ese 2026 hablaremos única y exclusivamente de los presupuestos generales de la Comunidad Autónoma de Canarias de forma incipiente. Teníamos la información muy escasa de cuando la presentación en el Consejo Asesor, pero en el día de ayer ya fueron incorporados en la página web del Gobierno de Canarias ese proyecto de ley ese borrador de proyecto de ley de presupuesto, en donde, bueno, se pueden sacar unas interesantes conclusiones que de forma previa incluso ya las teníamos conformadas. Entonces, a ver si, analizando la evolución, como ustedes saben, nosotros planteamos, ya, gracias. Nosotros planteamos tres partes. Por un lado, los indicadores de demanda y precio, que es la fotografía de lo que sucede en el ámbito de la economía pura y dura. Después analizaremos el mercado de trabajo. Conocimos la encuesta de población activa la pasada semana y pudimos establecer cuáles eran los parámetros. Y después un tercer capítulo que es única y exclusivamente una perspectiva de determinados aspectos que consideramos esenciales, que no aparezcan ahí no lo significa, sino que bueno, se resaltan, muchos de ellos coinciden con los periodos anteriores y una expectativa de cierre de crecimiento para 2025. Normalmente utilizamos uno de los primeros indicadores, el de la energía eléctrica. La energía eléctrica ya no solo de consumo, sino también de producción. Si trazáramos una línea de tendencia, pues una tendencia alcista, pero desacelerada. Es un indicador coetáneo al ciclo que nos dicen qué es lo que está pasando en ese momento del tiempo. Los picos son normales porque obviamente, pues bueno, pues incluso el cambio horario del que disfrutamos de la pasada fin de semana, pues afecta al respecto. Otro de los indicadores adelantados al ciclo es la compraventa de vehículos. Ustedes saben que aquí normalmente, incluso en la etapa de la crisis del COVID, la matriculación no cesó, pero porque tenemos un mercado de compraventa de vehículos destinados al alquiler, que obviamente tiene otra estacionalidad completamente diferente al uso privado y residencial del mismo. Este también aparece con crecimientos sostenidos, pero decrecientes. Ese va a ser el calificativo más utilizado en la mañana de hoy. La venta al por mayor de cemento es un indicador lo que se denomina adelantado al ciclo, es decir, se hace acopio de este insumo para poderlo desarrollar. Bueno, esto pues todavía no está avanzando al ritmo que necesita la economía. Es un sector de corto plazo que genera mucha actividad y empleo
prácticamente en tiempo real, pero si ustedes trazaran esa línea de tendencia, sí hay una ligera incremento, pero no el que necesita la economía, por lo tanto, se le espera que haga acto de aparición, normalmente destinado al ámbito de la infraestructura y de la construcción de viviendas, que son dos de los temas que también trataremos en la mañana de hoy, y después, obviamente, todo aquello que significa mantenimiento y reforma a nivel general. Si eso lo equiparamos a las viviendas terminadas, pues vemos que más o menos tiene la misma tendencia que el consumo de cemento, una estabilidad. Hay determinados tipos de pico, pero todavía el mercado de la vivienda aparece con dificultades, ahí continúa la brecha entre la oferta y la demanda. Personalmente, esto es una opinión muy personal, no creo que haya burbujas. Las burbujas se generan cuando tienes una sobredimensión de la oferta y la demanda tampoco para. En este caso, la oferta no está, es decir, está completamente congelada y es simplemente una corrección vía precio proveniente de la necesaria demanda existente del incremento poblacional que tiene la sociedad. Y esto obviamente tiene implicaciones ya no solo sociales a nivel general, sino también laborales, es decir, la cercanía o lejanía de los centros de trabajo, la congestión de tráfico por los traslados, etcétera, etcétera, y obviamente la cantidad de renta que destina a la ciudadanía al consumo o bien a la adquisición o bien al alquiler de una solución habitacional. El índice de comercio al por menor es claro, hay una estabilización del mismo. Ustedes saben que está muy relacionado con el ámbito del consumo turístico también, más allá del consumo residencial. Y si este está estable, desde el punto de vista de la ocupación, empieza a haber síntomas de caída. De hecho, en el último ICM de la pasada semana, el índice de comercio al por menor, mientras que el dato anual sigue siendo positivo, el dato mensual aparece un retroceso en el índice de ocupación del sector de comercio. Bien, son sintomatología de desaceleración que es uno que es compatible con las expectativas que tenemos de cierre del año. El gasto turístico sigue incrementándose. Esta mañana mismo que aparece el tanto gasto turístico como movimientos turísticos en frontera, sigue incrementándose. Somos la segunda comunidad con mayor gasto medio de afluencia. Crece el gasto británico, pero disminuye el gasto alemán. ¿Ven? Eso es otra de las sintomatologías que hay que tener. En un 0,7% hay una pequeña disminución del gasto proveniente de Alemania. El tercero es el francés, pero que en Canarias el francés tiene una incidencia, pero algo más limitada. El primero, obviamente, es el británico, como dije antes. Siempre los nombramos en los informes de coyuntura. Uno de los vencedores de la partida es la administración pública, en este caso vía la recaudación del IGI. Y aquí sí quiero no detenerme de forma profunda, pero sí que la Ley de Presupuestos Generales para la Comunidad Autónoma plantea un incremento de recaudación del IGI del 7,18%, sobrepasando los 1.045 millones de euros. Entonces, bueno, es importante tenerlo en consideración por varias razones. Primero, por el uso eficaz de la recaudación de los recursos públicos. Y en segundo lugar, por aquella promesa electoral de disminuir la presión fiscal del 7 al 5 en el tipo general. Hay determinados tipos de pequeños ajustes en el IGIC, pero bueno, no de forma generalizada, que es lo que se había comprometido en un inicio, que es cierto que el entorno nacional, la estabilidad política existente y la falta de presupuesto vamos, se puede confirmar que para 2026 tampoco lo vamos a tener a nivel nacional, pues complica mucho la posibilidad de plantear una acción de esas características. El índice de precios al consumo, hemos mantenido una mejora, de hecho somos la comunidad autónoma con menor IPC en el 2,2 anual. Bien, hay componentes que mientras que en el 22 y el 23, como es la alimentación, tenían mucha incidencia, también hay que analizar qué es lo que afecta sobre nuestras rentas, sobre nuestra capacidad de consumo. Y obviamente ahora la mayor preocupación está en los suministros de la vivienda. Ya no solo el precio de la infraestructura en sí, que, eh, que el precio de la infraestructura no está dentro del IPC, no es consumo, es inversión. Es que he escuchado en estos días que por qué en el IPC no aparece el precio de la vivienda, porque que no tiene por qué aparecer, pues estadísticamente no tiene ningún sentido, pero sí en los aprovisionamientos de la vivienda.
Bien, o sea, y ahora mismo es la partida que mayor incidencia tiene desde el punto de vista de la evolución anual. La otra forma de medir el IPC es la inflación subyacente y ayer se vio en el indicador adelantado que ha subido también. Bien, y aquí sí es verdad que eliminas cualquier opción de volatilidad. De hecho, coincide con las aseveraciones por parte del Banco Central Europeo que los tipos de interés los van a mantener porque se piensa que no va a afectar más al Producto Interior Bruto. Pero analicemos en cuánto está creciendo el Producto Interior Bruto de la Unión Europea y en cuánto está creciendo la inflación y vemos que la inflación está creciendo más que el Producto Interior Bruto, por lo tanto, el PIB real se puede que se contraiga. Como decíamos, el tipo de interés ante los anuncios por parte del Banco Central Europeo de no disminución, pues bueno, el Euribor reacciona al respecto y se estabiliza. Bien, eso al final la estadística es caprichosa pues, y se comporta tal y como los anuncios que se plantean. Y las dos últimas variables, que por un lado es el crédito y por el otro el ahorro, pues bueno, pues estos crecen. Puede ser el crédito desde el punto de vista de, o bien para incorporarse en un endeudamiento de medio y largo plazo, ya sea de vivienda o ya sea productivo, y el ahorro, pues el denominado ahorro precaucional, en donde las personas hay un incremento objetivo del nivel de renta, no tan espléndido como pudiera parecer, porque gran parte del incremento de la renta de la sociedad va dirigido son los costes pasivos que tiene que sufragar, pero así todo, hay una tendencia importante al ahorro, tal y como ha sucedido en etapas anteriores. Entrando en el mercado de trabajo, el último dato de la encuesta de población activa no fue positivo en ninguno de los parámetros. Es decir, más allá de crecer la tasa de paro, más allá de incrementar el desempleo, hay que tener en consideración que crece el desempleo por una variable explicativa de que hay más personas que buscan activamente empleo. Eso en principio no tendría que ser negativo. Lo negativo es en el ámbito de los ocupados, en donde pese a que hay un incremento en el número de afiliaciones a la seguridad social, algo que estadísticamente hay que vigilar mucho, porque gran parte de las afiliaciones proceden de los famosos fijos discontinuos, que hay que celebrarlos, pero que no pertenecen a una jornada completa a contrato indefinido. Bien, y eso estadísticamente modifica la evolución. El paro registrado sí que disminuye, pero eso es simplemente porque las oficinas públicas de empleo son un censo en donde yo decido no estar inscrito en el mismo. Pero si nos vamos a la EPA, como decía, la EPA disminuye el número de ocupados, ¿bien? En un contexto de crecimiento de la población activa. O sea, si tú creces la población activa, mantienes los ocupados y sube el paro, lo que nos está diciendo es que la economía no es capaz de absorber esa nueva demanda. Pero si tú en un contexto de crecimiento de población activa sube el paro, pero bajan los ocupados, significa que no es capaz de absorber ni de mantener. Y eso es lo que ha sucedido en el último dato especificado. La población parada, por lo tanto, sube y la tasa de paro vuelve a repuntar. De hecho, vuelve a repuntar hasta ubicarse en el 14,6%. Y por último, y ya con esto daríamos paso por un lado, a las reflexiones de la presidencia de CEO de Tenerife y por el otro a vuestras preguntas, los riesgos e incertidumbres. Brecha, oferta y demanda en el ámbito de la vivienda se corrige vía precio. Bien, salvo que se incremente la oferta. Hay una clara desaceleración del Producto Interior Bruto. De hecho, en la Ley de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma, en el proyecto de ley de presupuesto para 2026, el propio Gobierno de Canarias pasa de un 2,9 de cierre del 2025 a un 1,9 un punto. Si miráramos esto en perspectiva de analistas que viviéramos en otro lugar del mundo y que utilizamos la economía de Canarias para analizar, crecer un 1,9 no está mal. Es decir, un crecimiento cercano al 2% con una tasa de inflación controlada al 2% es una tasa normal. Pero de haber crecido un 4,5, un 3, un 2,9 y ahora un 1,9, ahí se ve claramente cuál es la tónica. Y aquí hay dos datos importantes que hay que tener en cuenta, que es la brecha existente entre ofertas de trabajo sin cubrir y la tasa de paro de 2 dígitos, que como dije, crece hasta el 14,6%. Y aquí hay un dato que SEO Tenerife ha hecho público hace relativamente poco, que hay unas 8.000 vacantes, redondeando mucho, en Canarias, que no se logran cubrir,
que muchas de esas vacantes son rechazadas hasta 50 veces. Bien, por lo tanto, que son las cifras de miles que normalmente se suelen decir, que si son 40.000, realmente es la misma vacante recurrentemente y entendiendo que hay más de 150.000 personas en desempleo. Y el otro es el crecimiento laboral, que ese hace escasos unos días apareció el informe nuevamente de actualización, volvemos a estar en los grupos de cabeza, porque el problema no es que crezca el asentismo, sino que crezca más que proporcionalmente que en el resto del territorio nacional. Y aquí hay un dato que en la última comisión del INSS fue manifestado, que también lo resaltamos en el informe, que es que mientras que a nivel nacional de las mutuas proponen altas a determinados casos, alcanza el 50,98%, en Canarias alcanza el 33,54%. Es decir, de las propuestas por parte de las mutuas, también hay una menor consolidación de altas por parte del sistema público. Y por último, pues bueno, pues ya podemos ir cerrando la tasa de esperada de crecimiento, que es en torno al 3%, porque obviamente vamos a tener un cuarto trimestre todavía sostenido en el ámbito de los consumos de servicios de mercado, es decir, la hostelería, y aparece pues la campaña de compras por naturaleza, que esa no es monopólica de Canarias, mientras que el turismo sí lo es. Y esto es cuanto yo tendría que informar para pasar ahora a reflexiones y preguntas. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, José Miguel. La verdad es que el informe de coyuntura no solamente es un ejercicio de fiabilidad en los datos, sino también de dar un mensaje claro, porque a veces la paradoja existe en que el mensaje hay que hacerlo llegar a personas que conocen la economía, pero hay otras que no la conocen. Y son ambos tan importantes a la hora de saber exactamente qué es lo que pasa, ¿no? Bueno, vamos a ver. Voy a empezar al revés, ¿no? De cómo empezó, cómo terminó José Miguel. Es decir, el dato que decía de los propuestas de alta que hacen las mutuas, ¿no? En la seguridad social ante el INSS, eh, no entendemos por qué a nivel estatal el 50% de las altas que las mutuas piden de dar a los trabajadores se aceptan y en Canarias solo sea un 33%. Esto es algo que le hemos pedido aclaración al INSS y no nos ha dado nada todavía, pero entendemos que siendo patologías similares no tiene por qué haber esa divergencia. Y por seguir un poco por el orden de un poco de lo que les quería comentar, como bien decía José Miguel, en el presupuesto de Canarias sube 813 millones de euros. Y con un incremento del 8% nuevamente en la recaudación del IJIC, nosotros creemos que ya no hay más plazo, ¿no? Yo creo que Canarias ya está preparada presupuestariamente para bajar el IJIC y que queda un presupuesto más donde ya el gobierno tendrá que tomar una decisión si apuesta por dinamizar la economía a través de la mejora de la capacidad de gasto de la familia y un alivio también en la renta disponible, o lo que va a hacer es consolidar una recaudación que yo creo que ya empieza a ser, digamos, lo suficientemente consolidada como para poder acometer una bajada del IJIC de manera contundente y además estratégicamente en los sectores donde más necesitamos, que son aquellos que tenemos que dinamizar. Pero como la situación económica no se basa solo en el tema presupuestario, hay un tema de la FP Dual, que es un dato positivo para que no nos digan que siempre estamos valorando los temas en negativo. Llevamos 2 años ya de experiencia en la FP Dual, ¿vale? Tenemos 28.000 estudiantes que han hecho prácticas en las empresas, en 5.000 empresas de Canarias, y encuestados todas esas personas, el 92% de los estudiantes están satisfechos con las prácticas, lejos de la demanda sindical que no tiene ningún respaldo en datos, y esto sí. Y el 89% de las empresas valoran positivamente las prácticas. No solamente eso, sino que además entendemos que el 73% de estos chicos que hacen prácticas en las empresas son perfiles contratables perfectamente en nuestras empresas.
Por lo cual, hay que animar a seguir dotando adecuadamente la formación profesional por parte del gobierno autónomo y por parte de la administración en general, porque es la línea de mejorar la empleabilidad en las islas. En cuanto al absentismo, los datos los venimos dando todos los meses prácticamente, cuando hay veces hasta 2 veces al mes y cada vez empeoran más. Pero yo quiero dejar aquí una pregunta, ¿no? Una pregunta no a ustedes, que también, sino a sindicatos y a la administración pública. ¿Alguien tiene respuesta a por qué no ha cambiado nada en el absentismo, e incluso empeora en todos los sectores y en todas las autonomías de España al mismo tiempo? ¿Realmente alguien cree que es un problema empresarial? Por ser generoso, ¿alguien sigue creyendo que es un problema únicamente empresarial? O sea, o lo solucionamos entre todos o el absentismo va a generar un grave conflicto en la productividad de las empresas. De hecho, yo creo que el arancel oculto que padece la empresa canaria es el absentismo, sin ninguna clase de duda. Luego, entre las expectativas, hay una pregunta que también tenemos que poner encima de la mesa. O sea, el gobierno, sin diálogo social, como ustedes saben, quiere recuperar los salarios de tramitación, quiere poner una indemnización mínima por encima de los 20 o 33 días de despido, o quiere volver a incrementar el coste de los despidos. Eso nosotros lo valoramos como un ataque directo a las empresas y sobre todo a las pymes y a los autónomos. Y sobre todo al espíritu emprendedor y de creación de empresas que debería presidir el crecimiento de un país. Y de alguna manera, perdón, envía a las pymes y a los autónomos directamente a un cuidado paliativo. Como bien decía algún empresario nacional el otro día, es necesario pagar impuestos. No, nadie duda de ese tema. Pero yo creo que hay que poner encima de la mesa una corresponsabilidad por la administración pública y devolver ese pago de impuestos en eficiencia y en calidad pública, en calidad de los servicios públicos. No podemos seguir sacando proyectos adelante pese a la burocracia y pese a que los plazos son inasumibles. Hay un informe, como ustedes saben, de la Audiencia de Cuentas, donde los plazos que evalúa, los plazos que pone encima de la mesa son sonrojantes. Habla de proyectos con 117 meses, habla de proyectos con graves problemas a la hora de salir adelante y eso lo que hace es que más que animar a invertir, disuade y lo que hoy perdemos como empresas y como iniciativa, lo vamos a perder en el futuro con capacidad de generar de empleo. Y también en estos días pues hemos defendido, ¿no?, de que el PIB va bien, pero España no va bien. Y quiero darles el contexto en el que nosotros lo decimos, ¿no? Miren, valorar la economía solo por un dato macroeconómico es un error. Cuando los empresarios enfrentamos, ¿no?, a una situación para tomar decisiones, primero, eh, vemos que injustamente se nos está, digamos, acusando de exceso de beneficios. Mire, desde el año 2007, en la crisis financiera, hasta hoy, el IBEX de las grandes empresas en España ha crecido un 126%, mientras que el PIB solo han crecido un 48%. No podemos estar confundiendo la situación de las grandes empresas con la situación general de las pymes y la situación general de las empresas que están fuera del IBEX, que somos la gran mayoría. Pero es que, mire, cuando nosotros evaluamos una situación de crecimiento, como bien decía José Miguel, que si se dan las previsiones y no hay ningún problema geoestratégico, va a estar en torno al 3%, también vemos otros datos. Vemos que tenemos un 9% de absentismo, un 18% de economía sumergida, un 15% de tasa de paro,
una inflación al 3%, como les decía antes, retrasos burocráticos sonrojantes e injustificados, y una alza injustificada de la presión fiscal. Entiendan que vemos más sombras que luces en las perspectivas empresariales, y eso es lo que nos lleva a decir que hay que poner un punto y final a toda esta falta de eficiencia por parte de los recursos públicos, si lo que estamos buscando es que esto lo saquemos entre todos y no solamente los empresarios. Y como les he dado una patada en el avispero, pues si quieren hacer alguna pregunta. Sí, eh, primero una inquisición política y más económica basada en hechos, en inquisiciones. Sí, yo creo que no se preocupen que en los presupuestos para el año 27 se bajará el IGIC porque es año electoral y va a quedar muy bonito. Le agradezco, le Han agradezco, dicho que no hay más plazo, le pues agradezco los ánimos. seguro, seguro. Lo segundo, a ver, es cierto que las previsiones presupuestarias del gobierno para el año que viene es un 1,9 PIB, pero también es cierto que por primera vez se incrementa por encima de los 60.000 millones de euros, según las previsiones del gobierno. Y también es cierto, y la propia consejera lo ha reconocido así, que no hay forma de bajar el paro por debajo de los dos dígitos y las previsiones son un 12,8%. Yo no sé cómo ven este. Es más sombra que luz, como decía don Pedro. Que te conteste José Miguel. El, el cuadro macroeconómico que se plantea es un cuadro muy prudente, en donde se basa, primero es un cuadro macroeconómico basado en la continuidad. Es decir, cuando uno establece un presupuesto, tú puedes decidir dos cosas, o sobrevivir, o mantenerte, o proactuar. En este caso es entre sobrevivir y mantenerse. No sé, es decir, estos presupuestos no van a cambiar la fisonomía de la economía de Canarias para 2026. Y como no lo cambia, pues entonces obviamente se va con la inercia de los datos, sobre todo en el ámbito del Producto Interior Bruto y la evolución del mercado de trabajo. Esos 60.000 millones de euros hay que tener en consideración que están incorporados el efecto inflación. Por lo tanto, ahí hay que también, hay que, no por rebajar expectativas, sino por saber también en dónde se genera. El papel de la administración pública, que es un agente económico más, se ha incrementado en los últimos años. Antes era un 17% antes de la pandemia y ahora está por encima del 20%, es decir, un agente económico importante. Pero ese agente económico sobrevive gracias a recursos que drena de la actividad privada. Entonces, de ahí es lo que se plantea las posibilidades de mayor eficiencia. Y gran parte de ese crecimiento económico también procede de la actividad recaudadora. Y aquí hago un inciso muy interesante. Cuando analizamos la política de ingresos de los presupuestos, los únicos que disminuyen son los capítulos de transferencia de capital. ¿Qué son las transferencias de capital? El poder inversor de la administración pública. Es decir, cuando tú quieres cambiar algo desde el punto de vista de lo colectivo, tienes que aprovechar o incorporar al ámbito de la inversión, porque eso obviamente moviliza o bien la propia estructura de lo público o bien estructuras del ámbito de lo privado. En este caso, bueno, de hecho, la consejería, si analizamos los gastos que están en reflejo, investigación, desarrollo e innovación experimenta un descenso cuando hablamos de modificar el modelo productivo, ser más, bueno, pues eso hay que. Un presupuesto es la expresión contable de una política económica. Y el otro es las infraestructuras y servicios de transporte. De hecho, la Consejería de Obras, Vivienda e Infraestructura es la que experimenta un descenso. Y es el poder inversor, es el arma inversora. Entonces, en energía es cierto que hay mejora, pero también nosotros que llevamos otro tipo de trabajos para CEO Tenerife, de seguimiento de las infraestructuras, desde un punto de vista más concreto,
vemos que el tiempo de reacción necesario no es el adecuado porque se lentece de tal forma que al final la eficacia disminuye. Entonces, en este caso, son presupuestos continuistas en donde el incremento de los cuales se basa a la hora de drenar recursos de la actividad privada. Y esto principalmente es el IGI. Y al hilo de lo que dice José Miguel, por apostillar algo más, lo importante de un presupuesto inicial es que es una foto de lo que les gustaría hacer. El gobierno luego tendrá que reportar qué ejecución presupuestaria va a tener. Y en eso nosotros vamos a esperar a hacer haremos un informe sobre el presupuesto, como es lógico, pero haremos un informe del presupuesto y de la ejecución presupuestaria cuando el gobierno lo presente, porque a nosotros nos preocupa mucho que la falta de capacidad de ejecución presupuestaria pueda estar mermando parte de estos presupuestos, que como ustedes ya saben, el 80% del presupuesto del gobierno autónomo está hipotecado por el estado del bienestar. Si encima lo poco que tiene que invertir, como decía José Miguel, no ejecutan bien, sino que se quedan en una partida contable y no pasan al mercado real, la eficiencia es nula. Es que, por apostillar, es que a lo mejor el descenso en el ámbito de inversión en infraestructura viene porque no se pueden tener los mismos acopios de fondos de los años anteriores ante una insuficiencia de ejecución. Entonces, ese es el... Más preguntas. Es que precisamente opinando por esto, y una de las cosas por las que dicen que baja el presupuesto en obras públicas es precisamente por el convenio de carreteras y porque se ha extendido en el tiempo precisamente porque la incapacidad de la propia comunidad autónoma y de la consejería para llevar a cabo los proyectos en tiempo y forma. Claro. Lo digo por, Lo que, por seguir con este. lo que llamamos nosotros problemas burocráticos. Claro. Es que ese es el tema, ¿no? Es decir, tenemos que soportar una bajada de los presupuestos con un convenio firmado, porque el gobierno, como no tiene capacidad de ejecución, le pide una prórroga al Estado en la financiación. Bueno, habrá que verlo desde el punto de vista de los empresarios y de los consumidores canarios y de las familias canarias, si esas infraestructuras tenemos ganas ya de que se acaben para disfrutarlas o podemos seguir teniéndolas como expectativa. Quería preguntar, ¿ustedes creen que el gobierno de Canarias tiene capacidad de movimiento para reducir el IGIC y que no se vean afectados los servicios públicos esenciales? Cierto. Sí, porque además, fíjese usted que la bajada del IGIC no es solamente porque queremos que se merme la capacidad recaudatoria del gobierno, nada más lejos de ese tema. Queremos que suba, pero queremos que suba porque la actividad mejore, porque la capacidad de consumo de las familias mejore. Entonces, lo que le estamos pidiendo al gobierno es, tanto nos quejamos y nos echan culpa a los empresarios que no pagamos salario suficiente, cuando no solamente el problema de la familia es que cobren un salario de 10 o de 20, sino que también la capacidad de pago de impuestos, la capacidad de afrontar toda esa carga, digamos, fiscal que estamos recibiendo las familias, se aligere. Entonces nosotros podemos negociar y de hecho negociamos con los sindicatos un incremento este año, como sabe, del 3% y la inflación ya empieza a estar por encima y tendremos que acometer en la compensación de la diferencia, pero el Estado o el gobierno autónomo no está aportando lo que tiene que aportar en su mano. Y ya no le quiero decir también si estamos hablando de terminar infraestructuras para que podamos gastar menos gasolina o que podamos tener más capacidad de transporte público subvencionado. A lo mejor cuando nosotros hablamos de corresponsabilidad alguien debería leer un diccionario. Hay un mantra que no es cierto. Bajar tipos no es bajar recaudación. Bien, o sea, hay que tener en cuenta que depende de la elasticidad del bien al que afecta. A lo mejor bajando tipos hay incrementos en la recaudación. Bueno, a lo mejor no. Hay determinados bienes y servicios en donde hay incrementos en la recaudación, por lo tanto, incluso se puede apuntar de forma quirúrgica en aquellos lugares en donde bajando tipos la recaudación no se tiene por qué mermar. Y en el caso contrario también sucede lo mismo, ¿eh? Y O sea, no, además no tenemos que irnos fuera de España. Vayamos a mirar la Comunidad de Madrid, que ha bajado los impuestos y que se le ha criticado permanentemente por parte del Ministerio de Hacienda y de algunos otros gobiernos autónomos y que sin embargo es la economía más dinamizada de España, sin lugar a dudas. O sea, trabajando 40 años a las autonomías y las capacidades de gestión de las autonomías,
y al final quien la ejerce bien consigue buenos resultados y al que no se le concede o no lo puede hacer, nos vemos a la cola, por ejemplo, con la tasa de paro. Hola, ustedes hablaban de que había funcionado muy bien la formación profesional dual estos 2 años. No sé si tienen datos de cuántas personas, cuántos estudiantes se han incorporado y se han quedado en el mercado laboral. No, 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 ese dato no lo ha dado el ministerio, pero también le puedo decir que el incremento del paro que ha habido, no sé si es el 75% del paro de menores de 25 años, por lo cual significa de que generamos empleo, pero no es suficiente. El problema también viene dado, como usted sabe, de que no toda la gente que va al paro pasa por la FP Dual, sino que hay gente que directamente no tiene esa capacidad y sobre todo lo que hemos hablado de dispersión o de falta de convergencia de lo que es la oferta y demanda en el mercado laboral. O sea, si nosotros estamos sacando al mercado abogados, ingenieros, médicos y lo que necesitamos son fontaneros, electricistas o ingenieros medioambientales, pues obviamente habrá mucho paro en uno y poca demanda de empleo en la otra. Algo así, ¿no? Pero, Yo por seguir con los impuestos, que eso le encanta a la gente, sí. aparte de a la consejera. Ella ha dicho que prefiere hacer bonificaciones puntuales en el IRPF. De hecho, hay una serie de medidas eh, que sumadas todas va a suponer un ahorro para los canarios de 188 millones de euros que toca elegir, ¿vale? ¿Qué piensan de eso? Y segundo, porque también se han referido a los autónomos, ¿cómo valoran eh, el anuncio que ha hecho el vicepresidente y consejero de Economía de toda esta batería de ayudas para los autónomos que anunció el otro día en el Parlamento y que supongo que ahondará más cuando le toque explicar sus presupuestos el próximo martes en el Parlamento? Y otra cosa. Eh, no es nuevo porque lo llevan diciendo desde hace mucho tiempo, eh, que uno de los problemas es que no se encuentran trabajadores suficientes porque los canarios rechazan puestos de trabajo y sobre todo hay poca perfil profesional de alto valor añadido. ¿Cómo consideran que se puede arreglar esta? Aparte de la FP igual, claro. Yo le respondo si le quiere a las dos primeras Ujú. y la tercera la puede comentar José Miguel. Mire, la deflactación del IRPF es necesaria, pero es necesaria también en el tramo estatal, no solamente en el autonómico, ¿vale? Y es un derecho, es decir, no podemos seguir pagando más impuestos cuando no, la inflación está afectándonos a todas las familias de una manera brutal. Y ahora con este nuevo repunte, imagínese usted. Y nos parece una muy buena medida, pero también le hemos dicho y lo reiteramos que las medidas que está poniendo el gobierno autónomo encima de la mesa para la rebaja fiscal son tímidas. Por eso queremos que vaya un poco más allá. Con respecto a la ayuda a los autónomos, nos parece una muy buena idea. Nos parece que está muy bien que de alguna manera se desmarque el gobierno autónomo de una política persecutoria contra los autónomos en materia de cotizaciones que ha iniciado el Ministerio de la Seguridad Social y que de alguna manera ayude a aliviar. No son cantidades excesivamente grandes, pero está claro que la línea de trabajo es tener la sensibilidad del problema y una vez abierto, pues seguramente podremos ir negociando si surge algún problema más. Pero una vez abierta la línea, yo creo que hay mucha capacidad de negociación y mucha capacidad para ir incorporando algunos temas importantes. Sí decirle también, ya que, como me decía, la parte fiscal le motivaba bastante, que el gobierno ha dado un paso importante en la reducción de la IEM, en la propuesta que ha hecho. Ha quitado el IEM en los productos petrolíferos, generando un nuevo tipo de IGIC del 1%, y eso ha simplificado muchísimo a las empresas toda la gestión de una sola contabilidad específica para la IEM, etcétera, y sobre todo que reconoce que de alguna manera que aquellos productos que ya no se dan en Canarias, no se producen en Canarias, no tienen por qué estar protegidos por la IEM. Por lo cual, igual que digo eso, igual que digo que también en algún momento tendremos que valorar qué otros productos
industriales se han incorporado al mundo, digamos, del tejido productivo canario, que necesitarían una protección, pero en la medida que el gobierno ha tenido la sensibilidad de valorar este tema, tendrá que valorar cómo ajustarlo y cómo hacerlo para que cada vez el EIEM pueda tener el efecto de protección que es necesario para la industria local y al mismo tiempo que no se esté recargando en exceso para la familia. Sobre la crisis de los perfiles especializados, el bálsamo de Firabrás sigue siendo la formación. Es decir, yo sé que los que llevamos mucho tiempo en este tipo de temas, prácticamente la primera palabra que salió de nuestra boca fue necesidad de formación, porque no te da el empleo de per se, sino te ayuda a conseguirlo. Y en este caso es igual, es decir, tenemos un problema. Hay perfiles que el propio sistema productivo no logra retener, ¿bien? Eso es importante. Y después que el propio sistema educativo no logra crear. Y por eso, gran parte o algunos de los perfiles existentes incluso se importan de otros lugares, porque al final, si tú quieres modificar tu estructura productiva, acciones de mayor valor añadido, necesitas personas que te generen ese mayor valor añadido. Y en ese caso, eh, lo relaciono con las políticas de gasto que comentaba antes, es decir, investigación, desarrollo e innovación experimentan una caída de un 12%, disminuyendo su potencia en 12 millones de euros. Bueno, pues eso, claro, ayudar no ayuda. Muy bien, Bien. pues muchísimas gracias Muchas y nos gracias. vemos o en los próximos declaraciones que hagamos o en el siguiente informe de coyuntura. Muchas gracias.